Quisiera saludarte en el nombre del Señor Jesucristo y estamos en una nueva serie temática. Terminamos esta serie sobre el libro de la vida del Cordero y empezamos con algunas preguntas, ciertas interrogantes que nos deja la Biblia con respecto a algunas supuestos errores o ponemos en duda a lo mejor la fiabilidad o lo infalible que puede ser la Biblia, pero sabemos, como dijimos en Proverbios 4:18, que por favor sea un versículo que se quede en tu corazón, que nos dice que el justo va entrando poco a poco en el conocimiento y llega a una plenitud del conocimiento de Dios en un proceso donde la verdad, la verdadera revelación que está centrada en Cristo, se va poniendo en esa claridad. Hicimos una primera pregunta que tenía que ver con que quién había impulsado a hacer un censo a David para contar a las personas de Israel y de Judá. Vimos que habían dos pasajes, uno en segunda de Samuel y el otro en primera de Crónicas. Uno decía que era Satanás y el otro decía que era Dios, y nosotros vimos el tema ahí y resolvimos la duda a la luz de la palabra y entendiendo que la revelación del Señor va en aumento. Acá quiero llevarte a un concepto que tiene que ver con que muchas veces nos podemos equivocar de alguna palabra. Y aquí eh, Pedro hace una aclaración. Esto está presentado en el libro de Mateo. Mateo cuenta la historia, pero Pedro es quien eh, hace mención a lo que estaba sucediendo. Después de que Pedro se acuerda de las palabras de Jesús, en el capítulo 26, el último versículo dice, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Dice, y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. En ese contexto es que vamos a leer un versículo. Y la pregunta era, ¿de quién está hablando? ¿De quién se está hablando? ¿De Jeremías o de Zacarías? Vamos primeramente a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos salir de esa interrogante, pero a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, y también entendiendo que lo infalible de la Biblia es el mensaje. El mensajero es imperfecto, es movido por el Espíritu Santo, pero el mensaje es el infalible. Tú y yo nos podemos equivocar. Yo hice un comentario en el, en el video anterior haciendo mención a otro personaje bíblico y no era de quien estaba hablando. Lo que voy a mencionarte ahora es algo muy similar. Así que, pero primeramente vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Querido Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, que siempre te estás revelando a nosotros. Y lo haces a través de tu Hijo Jesucristo, porque nadie ha visto al Padre, sino que a través de tu Hijo Jesucristo, Él ha dado a conocer quién eres tú. Él ha mostrado quién es el Padre. Él es la revelación de ti mismo. Señor, acompáñanos en estas pequeñas aclaraciones, en estas pequeñas dudas que podemos tener, para que realmente sea tu palabra la claridad y la luz de lo que tú nos quieres presentar. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarte al capítulo 27 de Mateo, como habíamos dicho, eh, y principalmente vamos a leer los versículos 9 y 10. La pregunta es, ¿Jeremías o Zacarías? Entonces dice, el- para que puedes leer todo el contexto, todos los primeros 8 versículos del capítulo 27, vamos a leer el 8. Dice, por lo tanto, aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Tiene que ver con
dice que cuando se entregó Judas, ¿cierto? Algo ocurrió. Y ese campo fue llamado campo de sangre, porque en el versículo 7 dice, y tomando consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, cuando se había botado las monedas, las piezas de plata, porque no quisieron echarla al tesoro porque era precio de sangre. Así lo menciona el contexto. Pero quiero llevarte a los versículos que te mencioné, el 9 y el 10. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Esos dos versículos los puedes volver a leer. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel. Ahora, la pregunta es, acá en el mensaje de lo que estaba mencionando Pedro, escrito en Mateo, dice que Mateo contiene que fue Jeremías quien, pero si tú revisas todo el libro de Jeremías y las lamentaciones de Jeremías, no vas a encontrar ningún versículo, nada que haga referencia a esto. Pero si miras en Zacarías, esto sí lo dijo Zacarías. Y mira, y te pongo esta prueba para que tú revises todo Jeremías y Lamentaciones de Jeremías y no encontrarás nada de este cumplimiento. Dice que se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata al precio del estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel, y les dieron por el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Ahora, miremos, bueno, la invitación a que puedan leer todo, todo Jeremías está hecha. Ahora yo voy a leer en Zacarías, el capítulo 11, y como te digo, lee todo Jeremías y lee el libro de Lamentaciones, que también fue de Jeremías, a ver si encuentras a lo que se está haciendo mención. Zacarías, ahora yo digo, ¿Jeremías o Zacarías? Veamos Zacarías 11, versos 12 y 13, dice. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí y por las esposas por sí, el linaje de la casa de Natán por sí y sus esposas por sí, el linaje de la casa de Leví por sí y las esposas por el linaje de Simeí por las esposas en sí. Perdón, me acabo de equivocar yo. Te dije Zacarías 11 y estaba leyendo Zacarías 12. Leamos Zacarías 11. ¿Ves cómo nos pasa? Y es lo que le pasó a Mateo cuando escribió lo que dijo Pedro. Zacarías 11, versos 2 y 3. Y les dije, si os parece, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata de Mateo 27, 9 y 10 están en el verso 12 de Zacarías 11, no en el 12 que te leí yo, que también me equivoqué. Vamos, 12 y 3. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro en la casa de Jehová. Por esto, por lo que dijo el profeta Zacarías. Pero ¿sabes qué? Pedro se equivocó y Mateo lo escribió como lo mencionó. Dijo, como leíamos en Mateo 26, lo dicho por el profeta Jeremías.
Pero ¿quién lo decía realmente? Zacarías. Y es lo que nos puede pasar a mí o a ti. Yo me acabo de dar cuenta que también lo leí de manera errónea y equivocada. Lo dije mal. Y también nos pasa a veces cuando citamos un versículo o podemos estar hablando de una historia. Por ejemplo, podemos estar contando a lo mejor en la iglesia, te tocó predicar, eres un anciano, eres el pastor, eres el reverendo, eres el obispo de tu iglesia y estás contando la historia de Jacob y en algún momento de la historia de Jacob, los hijos de Jacob, Raquel, Lea, estás contando y en algún momento en vez de decir Jacob dices Job. Y el que escribió a lo mejor puso Job, sabiendo que era Jacob. ¿Zacarías o Jeremías? Cambia el sentido. No por eso se pierde el concepto de la palabra, no por eso lo que se menciona deja de tener una importancia por las 30 monedas de plata, o puede estar quizás contando la historia de Esaú, y en algún momento estás hablando de Esaú, Jacob, Jacob, Esaú, Esaú llamado Edom, y que se portó mal, y que era un cazador, y en un momento en vez de decir Esaú, dices Saúl. Nos puede pasar. Pero lo importante de esto es que aún así los mensajes quedan en la escritura como fueran dichos. Pero aún así el mensaje que Cristo nos quiere presentar en Mateo 27, es el plan divino. A pesar que tenga un pequeño error, a pesar que tenga una pequeña dificultad en ¿en quién fue el verdadero profeta que profetizó el tema de las 30 monedas de plata? Mateo dijo Jeremías. La escritura nos dice Zacarías. Cambia el sentido, deja de estar inspirado Mateo por escribir mal, deja de estar inspirado Pedro por haber contado la historia y haber mencionado mal el nombre. Dejamos de hablar o de predicar una sana doctrina si nos equivocamos en una cita bíblica, como acabo de decir yo que empecé a leer Zacarías 12 en vez de Zacarías 11, versículos 2 y 13 que quería presentarles. Pero es así, el mensaje de Jesucristo es lo primordial. Pueden haber algunos detalles, como vimos en el primer mensaje. ¿Quién la tenía más clara? Samuel, un hombre lleno del Espíritu Santo, que fue sacerdote, que fue también un juez, que además pudo ungir a dos reyes y que también fue un profeta. En un momento se equivoca y hace una mala interpretación y juzga a Dios como si hubiese sido Satanás. También puede pasar. Él se equivocó. Vio al primer hermano de David y pensó que él era el ungido de Jehová. Y viene la tercera pregunta en relación con eso. Lo hice con su qué. ¿Era David el octavo hijo o el séptimo hijo? Dejo la pregunta anticipada para que tú primeramente la pienses y te voy a dar los textos bíblicos en el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.